Muy buenas noches, grupos de segundo, semana 30. Gracias por haber dejado cosas más importantes que estar aquí. Espero que esta vez sí se suba el video porque ayer lo realicé y parece ser que se cayó la plataforma, pero no sé. Espero que este tenga éxito. Bueno, en esta semana se aborda el tema, un gran tema que es la memoria. Pero con adjetivo es memoria indígena. Y vaya gran, qué gran tema porque es peliagudo. Parece ser que la memoria se sigue pensando de forma mecánica al escuchar las narraciones de Aprende en Casa, como si el pasado se pudiera recordar tal cual fue. Me refiero a que todavía se plantea la ilusión o la ingenuidad de que se puede reconstruir la cultura o el mundo prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles, por las crónicas que consideran cuasi sagradas que escribieron los frailes acerca de los aztecas, de los mayas, de los purépechas, etcétera. Parece ser que todavía se tiene la idea de que si yo leo un texto de historia, estoy hablando de ese pasado. Esa forma de leer pues tiene raíces religiosas, porque en la Edad Media pues se pensaba que de entrada se creía que la palabra genera una especie de realidad. Decir y hacer es lo mismo. Imagínate, en la Edad Media se pensaba que un libro, si, si es de origen eh, pues no autorizado por los miembros de la iglesia, pues se tiene que bendecir para que a la hora de leerlo no se difundan palabras pecaminosas ahí por el aire. Eh, y entonces parece ser que el acto de leer todavía está en crisis. Lo que se debió haber recomendado en estos programas de Aprende en Casa es cómo se escribe historia, con qué criterios, cuáles son los temas que predominan, por qué se considera que la historia es maestra de vida, para poder decir que así fueron los aztecas porque lo dicen los frailes. Esto es algo muy riesgoso. Vamos a tratar de entender qué está pasando ahí. Bueno, en el tema de la memoria, de entrada la memoria es algo, no es algo que tenga que ver con el pasado vivido. Los neurocientíficos se han dado cuenta de que historia e imaginación pues es una operación cognitiva muy similar y de hecho está en el mismo lugar del cerebro. Entonces nuestra materia debería de llamar imaginación histórica o imaginación sobre tal personaje, imaginación de México, para que salgamos de esta tradición o ingenuidad de que la historia es el pasado. Eh, Después de 30 años de propuestas de cómo aprender de otra manera la historia, hay muchas propuestas acerca de que la historia no es una, sino muchas historias. Eh, que todas las interpretaciones valen en en el análisis de la historia, de que hay que entender que una interpretación es eso y no la verdad sobre la historia. Tenemos que, para reconstruir la memoria indígena, pues los explicadores de Aprende en Casa, así como las temáticas oficiales, siempre te ponen a los frailes franciscanos, jesuitas, dominicos, pero que son los que fundamentalmente escriben sobre la historia del mundo prehispánico, la historia de la conquista y también la historia de los primeros años de la conquista, después de la conquista. Y eso, al leerse como verdad, como hecho dado y contundente y para siempre, pues se cae en la ilusión de que así fueron las cosas. Y lo único que tenemos es una mentalidad cristiana,
una mentalidad prácticamente medieval, donde los criterios bíblicos son los que orientan en las interpretaciones, pero también son fuentes que, que nos hablan, porque también son lectores estos escritores. Por ejemplo, en el siglo XVI, pues se leen las conquistas de las Galias de Julio César, se leen las grandes empresas de Alejandro Magno, se leen las mismas cartas de relación de Cortés, se lee fundamentalmente la Biblia, los libros de caballería, y bajo todo ese horizonte cultural es desde donde debemos entender cómo piensan los escritores sobre el mundo azteca. Y así que tenemos algo interesante. Se escribe sobre la conquista de México con los criterios de las cruzadas medievales y se escribe la conquista de México con los criterios de la reconquista. Recuerda que España fue conquistada por los moros, por los musulmanes, y entonces, así como les fue en la feria a ellos con los musulmanes, esos criterios donde la guerra, la peste, la lucha contra el mal, la invasión, el saqueo, pues con todos esos criterios van a escribir sobre la conquista de México. Y se van a ver a los musulmanes que los dominaron, pues como los malos, los villanos, los salvajes, los demonios, y así van a ver al mundo azteca, con criterios de su horizonte cultural de Europa, y también van a ver a los aztecas con criterios bíblicos, y los personajes como Cortés se van a interpretar como el Moisés que salvó a sus huestes de los egipcios, y van a ver una especie de analogía entre egipcios y aztecas. Así van a ver a los aztecas como si fueran los salvados por Cortés, y Cortés va a ser el ungido, el enviado de Dios. Así se va a observar, para entenderlo como un gran personaje, y no era el perverso de que hoy se cree. Después del siglo XVIII se va a hacer una figura negativa de Cortés, pero en el siglo XVI y siglo XVII, pues Cortés es un gran personaje, está en la memoria del pueblo, de los indígenas, de todo mundo, está en el arte, está en los estandartes, está en los coros. Es decir, Cortés era un gran personaje, e incluso al lado de los santos. Entonces estaban reconciliados con su historia, con su pasado inmediato. Hoy parece ser que siempre no hemos salido de este trauma de ver al futuro, y siempre estamos viendo el pasado con villanos, recordando a los buenos del pasado y a los malos del pasado hasta la fecha, ¿sí? Y confundimos a los que hicieron la historia, a estos protagonistas, como tales. Todavía pensamos, escuché hace poco en estas conferencias tempraneras, donde, por no decir mañaneras, ¿verdad?, donde se comentó que si no hubiera existido Hidalgo, no hubiera existido la independencia. Si no hubiera existido Juárez, no se hubiera dado las leyes de reforma. Si no hubiera iniciado Madero la Revolución Mexicana, pues no se hubiera dado ese hecho. Entonces, parece ser que todavía tenemos esa idea de que los grandes personajes hacen la historia la hacemos todos, es la vida cotidiana, el día a día. Los cambios son lentos, y no porque se escriban sobre estos personajes vayas a pensar que son los que hacen la historia, y una forma de interpretación que es lo que padecemos, ¿no? Todos pensamos que hubo grandes cambios, ¿no? Las grandes transformaciones, la transformación de la independencia, la transformación de las leyes de reforma, la transformación de la
revolución, y hoy se vive otra transformación. Recordemos que en estas transformaciones pues no hubo tal transformación, la miseria siguió, la inercia de la vida cotidiana, las mismas autoridades de otro color, pasamos de una dictadura de hombre a una dictadura de partido, en fin, es muy fácil decir que se vive una transformación y que esto solamente abona la idea de que hay grandes personajes y que son necesarios para la historia. Nadie es necesario. Bueno, en esta época del siglo XVI, pues se escribe la historia por los frailes. Por los frailes, les voy a mencionar algunos que le dan importancia a dos cosas: a la gramática, a los vocabularios, a la enseñanza del castellano y a la enseñanza de la Biblia, a la enseñanza de la doctrina cristiana. Esto es un cambio de civilización. ¿Y quién lo hace? Los miembros de la iglesia, los que van generando, no solo uno, ni una persona, ni un cacique, son todos los que hacen la historia. Bernardino de Sahagún, está Fray Toribio de Benavente, está Diego de Landa, Fray Andrés de Olmos, Jerónimo de Mendieta, quienes, bajo el criterio de que aquí se vive una idolatría y un mundo de infieles que necesitan tener una conversión, o sea, un cambio radical al cristianismo, van a generar todo un sistema cultural fundado en implantar una mentalidad, un cambio de conducta, una nueva moral, que es el cristianismo. Y este cristianismo, acuérdate que no solamente se debe entender como religión, sino como civilización. Entonces, hay que dejar de entender que los frailes fueron los malos, los que a fuerza de violencia y con la Inquisición nos enseñaron los misterios bíblicos. Para nada. Tuvieron que fletarse en México profundo, negociar con las autoridades locales, eran los misioneros que tenían un rango de movimiento y acción en los pueblos, implantaron la enseñanza de la doctrina sábados y domingos. En cada pueblo debería de haber una casa de oración. Instalaron alguaciles cristianos, qué concepto, ¿no? Que eran nombrados por la Real Audiencia, que era un gran poder después del virrey. Ellos tenían también orden de destruir, de quemar, de derribar todos los santuarios indígenas, y tenían la obligación de generar mucha presión para todos aquellos que se negaran a cambiar al cristianismo. Eso no significa que sean los malos de la película, simplemente su horizonte cultural, pues eran los papeles que les tocó vivir en ese horizonte de un cristianismo que se va extendiendo en Europa. Recuérdese que en esta época del siglo XV y XVI es un imperio cristiano. En Alemania se está dando una lucha muy fuerte con los protestantes que se resisten a este imperio del cristianismo, con Martín Lutero. Recordemos que Martín Lutero es el que traduce la Biblia al alemán. Y pues quiero decirte, por cierto, que es la misma época que le tocó a Cortés batallar con los aztecas. Y aquí hubo un fraile, por cierto, un fraile que se llamó Juan de Torquemada, que escribió La monarquía indiana, que simplemente se sacó de la manga o construyó la fecha de nacimiento de Hernán Cortés, igual que Lutero. Es decir, si Lutero era el demonio para la iglesia en Alemania,
aquí va a ser el bueno, del otro lado del mundo, donde se vive una nueva era donde Dios empezó a manifestar su juicio final, escucha bien, y aquí el elegido va a ser Cortés. Es decir, si en Alemania había un malo de la película, aquí va a haber un contrapeso que va a ser el elegido por Dios. Y por eso le puso la misma, este señor Fray Juan de Torquemada, le dio la misma fecha de nacimiento de Hernán Cortés y a Martín Lutero. No más para que veas cómo se juega con la historia, con los datos, en este juego de la escritura, de las crónicas. Bueno, la memoria se construye o trabaja a partir de dos cosas, del olvido y del recuerdo. El olvido es también digno de historizarse, todas las cosas que se han olvidado. Recordé un libro muy viejito que se llamó La historia universal de la destrucción de los libros, y todo lo que recordamos, todas las fuentes escritas, pues solamente todo el saber histórico se ha quemado por las guerras o se ha destruido por el tiempo. Tenemos solamente el 10% de conocimiento histórico y todo lo demás se ha destruido. Entonces, también el olvido tiene su historia. Para hacer historia de cualquier cosa es para lo que están ya los historiadores actuales, no solamente de la historia política, de los grandes villanos y de los grandes héroes, ese tipo de historia política, ¿no? Donde siempre son necesarias las revoluciones y hacen grandes cambios, ¿no? Bueno, lo que se sabe acerca del mundo indígena en el siglo XVI lo construyen los frailes, y los frailes, desde una mentalidad medieval, bíblica, van a escribir siempre con una retórica o con un arte de convencer fundado en que Tenochtitlan va a ser confundido como el fin de los tiempos. Es una monarquía indiana que va a ser la continuación del Imperio Romano, el anterior el macedonio, persa y los caldeos. Y la monarquía indiana va a ser como una especie de la demostración de que es el fin de la historia y que es necesario la salvación. Y esta salvación requiere de todo un ejército de frailes para convertir y enseñar los caminos de la salvación y la conversión a estos indígenas. Así que hay mucho que decir acerca, en este trimestre, acerca de la labor evangelizadora, que no creas que acabó con el siglo XVI. Pues claro que no. Siempre, después incluso de la colonia, va a ser muy importante la iglesia como la escuela de la que enseña el castellano. La primera imprenta la generan la impulsan los frailes. En los primeros 10 años de conquista ya están solicitando una imprenta, y hay un libro, el primer libro que se imprime aquí en la Nueva España es una doctrina cristiana en lengua náhuatl. Quiero decirte que la verdadera conquista, la que impulsa la que cambia la memoria de estos habitantes, es la iglesia, porque se preocupan por la escritura, y la escritura genera una revolución en la forma de comprender. Por supuesto que los medios de comunicación generan una revolución en las mentes, y
va a cambiar toda la civilización prehispánica con el desarrollo de la escritura, que va a convivir también con la oralidad, con los cantos, con las fiestas, con las costumbres, que hasta en las letras de las canciones, en la música. Acuérdate que en la época colonial, pues los fandangos, los sones, los jarabes, yo te invito a que veas, que escuches letras o que leas las letras de los fandangos, de los jarabes y los sones, y también puede acercarte un poco a la cultura y a la mentalidad de la vida en la Nueva España. Pues yo aquí me despido. Vamos a continuar con esta temática en esta semana 30, 31, seguramente 32 en adelante, porque todo el trimestre es la época colonial hasta la independencia. Pues yo me despido y pues ponte al corriente, cuídate mucho.